El tabernáculo, cuarto año de la escuela bíblica. Gracias por acompañarnos y vamos a estar orando para que Dios nos acompañe en la administración de este día. Amén. Ponemos en la mano del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. En esta tarde nos reunimos nuevamente para estar desarrollando la clase de hoy. Te pedimos la guía del Espíritu de Dios en todo lo que vamos a ver de la palabra. Le pedimos que bendiga a los hermanos presentes. Mira por aquellos que no han podido llegar o vienen en camino. También a todos los amigos y hermanos de las redes que nos acompañan en estos estudios. En el nombre de Jesús vamos a comenzar ahora. Y quédate en la dirección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, reciba su asiento. Bien, estamos con el tabernáculo. La clase anterior comenzamos por el patio exterior, el atrio, ¿no? Es todo esto, este cerco que rodeaba el santuario, que tenía algunos mobiliarios que después vamos a ver, y donde era que el hebreo tenía que ingresar, ¿no? Por una sola puerta que se colocaba en dirección al oriente, a la salida del sol, y los campamentos hebreos se armaban en derredor. Lo vimos también, había lugares específicos para cada tribu de Israel, ¿no? Cada tribu tenía un sitio en derredor del santuario, según la ordenanza de Dios. Bien, estábamos viendo que las cortinas del atrio que formaban la pared, que encerraban ese patio exterior, vamos a traducir atrio, es patio exterior, y tenía 2,20 metros de altura, poquito más de la altura de un hombre, de tal manera que casi no se podía ver para el lado de adentro, y la pared, esa altura era para que ninguno pudiera mirar hacia adentro, sino que tendría que entrar por la puerta. Esto quiere decir que, bueno, Dios excluye, ¿no?, al hombre, salvo por un único medio de acceso, que es Jesucristo, la puerta. Por eso él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay otra puerta, no había otra puerta, no había otra forma de ingreso a no ser por la puerta. Eso simbolizaba ese patio exterior. Las dimensiones de las cortinas nos enseñan que necesitamos una justicia, ¿no es cierto?, que sea mayor que la de nosotros mismos para llegarse a Dios. Dios estima nuestra justicia como trapo de inmundicia, lo vimos en la clase pasada. Por eso ni el extranjero se podía acercar al tabernáculo. Si lo hacía era condenado a muerte. Esto manifiesta que la justicia de Dios condena a todos los que no aceptan a Cristo. Es así. No hay posibilidad ninguna, aunque el movimiento ecuménico hoy está diciendo que católicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová también son hijos de Dios, ¿no? Le están dando la opción de que pueden ser salvos también. Esto es antibíblico porque no hay salvación sino en Cristo Jesús. Si no tiene a Cristo, no tiene vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo está en condenación. Por más piadoso que sea, por más religión que practique, por más que crean los santos, las vírgenes en todas sus teologías o doctrinas, si no tiene a Cristo, no es salvo. Por eso excluía, ¿no?, a todos los extranjeros, ¿no?, no podían llegarse al tabernáculo. Fuera de Cristo no está más que la ira de Dios para el hombre. No puede acercarse a Dios el hombre, si no es por, como dice la Escritura, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres.
Jesucristo. No es María, no es Cayetano, no es la difunta Correa, no es ninguna otra opción. Es solamente por medio de Jesucristo. Por eso el santuario tenía una única puerta. No había otra manera de ingresar. El material de las cortinas, dijimos, eran de lino fino, torcido, como dice que la iglesia en Apocalipsis, que la iglesia 19:8 se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y aclara, el lino fino son las acciones justas de los santos. Así que ahí tenemos también una tipología. No se imagine a los creyentes vestidos con túnicas blancas. No, está hablando de una metáfora. Porque el mismo libro de Apocalipsis, mismo 19:9, dice el lino fino, blanco y resplandeciente, que la iglesia se había vestido, son las acciones justas de los santos. Cuando tenemos un buen testimonio, cuando nos movemos en la justicia, en la misericordia, hacemos las cosas bien, es como que la iglesia se está vistiendo como una virgen pura, con vestidos blancos, limpios, resplandecientes, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, ¿no? Pero todo eso es un simbolismo. Entonces, ese lino fino que formaba el cerco está hablando de eso, ¿no? De la santidad, es emblema de la justicia, porque aparte de Cristo los santos no teníamos justicia. Lo mejor que podíamos hacer era como trapo de inmundicia, pero el emblema escogido por el Espíritu de Dios para mostrar, ¿no?, lo mejor de la justicia humana en contraste con la divina es trapo de inmundicia y lino fino, limpio y resplandeciente. Es el contraste, la justicia de Dios y la justicia humana. Por eso digo, puede tener tonelada de religión, puede practicar buenas obras, puede hacer compasión y piedad, pero aún así esa justicia humana son trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. No se puede entrar al cielo por obra, así que haga la obra que haga, ¿no es cierto? No tiene valor en los ojos de Dios si no tiene a Cristo. Porque esto dice, ¿no? Pablo enseñando a los corintios. Si yo regalase todos mis bienes y le diera a los pobres, ¿no?, y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo hablase en lengua, tuviese revelación, toda la ciencia, y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, metal que resuena. Y cuando dice no tiene amor, tenemos que entender que Dios es amor, ¿no? Entonces, cuando tenemos a Dios, tenemos el amor, ágape, el amor de Dios. Y entonces lo que hagamos, poquito o mucho, tiene peso, tiene valor, son acciones justas, porque lo hacemos en Cristo. No estamos haciéndolo para ganarnos el cielo, o no estamos haciendo para mostrar que somos buenas personas, sino ya las acciones justas de los santos son los frutos del cristiano que está ligado a Cristo, ¿no?, que está ligado al Señor. Como, ¿no es cierto?, los pámpanos están ligados a la vid, o como las ramas ¿no?, del olivo están ligadas al tronco y a la raíz. Entonces allí produce, y lo que produce es agradable a los ojos de Dios. Pero fuera de Cristo, fuera de la buena oliva o fuera de la vid verdadera, no sirve, ¿no?, lo que podamos hacer. Bien, qué notable el contraste, qué enorme la diferencia, que el pecador lo pese y le pregunte con cuál se va a parecer delante de un Dios santo. Ha habido tan solo uno aquí abajo, en cuya vida y cuyos caminos mostraron ese lino fino y brillante.
inmaculado, y este era Jesucristo el justo. En él no había ningún hilo ni ninguna mancha de injusticia. Jesús era perfecto, perfecto en la devoción a Dios, perfecto en la justicia hacia el hombre. A él y solo a él pertenece el lino fino por derecho. Y en él y solo en él fue manifestada esta justicia plena, perfecta y continua. Los hombres alrededor de él vieron su brillo, se apartaron de él. Él era una reprensión continua a los escribas y a los fariseos. Por eso lo odiaban, por eso lo querían deshacerse de él de cualquier forma. Intentaron matarlo, despeñarlo por un precipicio muchas veces, porque la sola presencia de él inquietaba y molestaba a todos los religiosos de su época, y incluso a los demonios. Recuérdese que necesitaban ni reprender, ni predicar, ni hablar en lengua, para que los demonios claman de lejos y diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios Altísimo, que nos vienes a atormentar antes de tiempo? ¿No? Era la sola presencia, y eso tiene que manifestarse en el creyente. ¿No? Yo digo, cuando el creyente no molesta las tinieblas, es porque hay más tiniebla que luz en el creyente, porque deben molestar, deben inquietar al mundano. No puede sentirse cómodo con un buen cristiano, ningún mundano. Por eso a mí, cuando me toca por algún compromiso ir a alguna fiesta, alguna reunión mundana, a donde están la gente del mundo, trato de estar lo menos posible, porque yo siento que estoy molestando, estoy inquietando, estoy estorbando, ¿no? No porque ore o lleve la Biblia o predique, no, uno va como persona común, pero la sola presencia de un cristiano, si usted es espiritual, se va a dar cuenta que molesta al mundo, a los incrédulos. Entonces, si uno es sabio, uno trata de no estar mucho para no producir un antagonismo o producir un choque. Porque si usted se queda mucho, produce un choque, ¿no? Esto le pasaba a Jesús. Él no necesitaba ni predicar, ni orar, ni llevar una Biblia bajo el brazo, para que los demonios de lejos empezaran a bramar, a clamar y a decir: ¿por qué nos vienes a atormentar antes del tiempo? No era que los reprendía, los expulsaba, no, la sola presencia del Señor. Por eso digo que es el único que pudo representar ese lino fino, blanco y resplandeciente. El justo entre los injustos, el santo entre los inmundos, revelando y mostrando la justicia de la santidad de Dios. Eso es lo que dijo el Señor cuando dijo: así vuestra luz ilumine a los hombres. No quiere decir que vayamos a predicar, que vayamos a reprender, a exhortar, a dar estudio bíblico. No, simplemente tu presencia, si eres luz, tiene que expandir las tinieblas que rodean. Tiene que producir algo. A mí me asombra cuando el creyente se mezcla. Y se mezcla y desaparece, ¿no? No se sabe si es uno más. O sea, ahí empiezo a dudar de la espiritualidad de ese creyente, ¿no? Vuelvo a decir, no necesita cargar una Biblia, no necesita orar, no necesita predicar. Tiene la sola presencia, si hay luz en su vida, tiene que producir algo en los mundanos, tiene que inquietar a los mundanos, molestar a los mundanos. Cuando aparece nuestro propio trapo de inmundicia de justicia humana al lado de la cortina de lino puro y blanco, aprendemos verdaderamente quiénes somos. Bueno, lo dije en la clase pasada, que Job llegó a esta conclusión cuando él se contrastó, ¿no? Hizo un contraste con el Señor, con Dios, en ese debate que tuvo en su enfermedad. Entonces, él entendió que
no tenía forma, y dijo, me aborrezco, ahora que mis ojos te ven, me aborrezco. Pensaba él, antes de tener ese encuentro o esa manifestación de Dios, pensaba que era justo, pensaba que era bueno, pensaba que hacía bien las cosas. Cuando Dios se le revela, él dice en Job 42, ahora que mis ojos te ven, me aborrezco. Porque vuelvo a decir, siempre tiene que haber un contraste para manifestar algo. No se puede manifestar la luz si no hay un contraste con las tinieblas. No se puede manifestar la inmundicia de nuestra justicia si no la contrastamos con la justicia de Dios. Si estás confiado en la misericordia de Dios y olvidándote de su santidad y de su justicia, estás cometiendo un error fatal. Estás buscando entrar al santuario por otra parte y no por la puerta. Estás intentando derribar las demandas de Dios y hollar el suelo protegido por las cortinas de lino. En el gran trono blanco de juicio que va a ser levantado en el último tiempo, se va a testificar esta misma verdad como en la cortina de lino fino. Todos los muertos se presentarán allí, ya lo vimos en la clase pasada, el mar, el infierno, todo desde que hubo gente hasta ese día, resucitarán para comparecer ante el juicio del trono blanco. No va a haber salvación, ninguno se podrá justificar, pero lo que va a hacer en esa asamblea que se va a realizar en el cielo es justificar por qué están condenados. Dios va a dar justificación de la condena, para que ninguno diga, no, yo era bueno, yo no merezco estar acá, yo hice cosas buenas. Bueno, ahí se va a mostrar, va a haber ese contraste, la justicia del hombre con la justicia de Dios. Bien, la justicia de Dios es en sí absoluta santidad. Dice Cristo, lo dijo en su ministerio Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Cuando lo acusaban, cuando decían que obraba por Satanás, que no era hijo de Dios, que era, ¿no es cierto?, un hijo ilegítimo, que estaba endemoniado, él le dijo a todos los religiosos, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me señala pecado? En otra palabra, ¿no? ¿Quién me muestra pecado? Ninguno pudo demostrar que hubiera pecado en él. El lino fino torcido nos da a conocer nuestra necesidad de justicia para acercarnos a Dios. El hombre carece de esa justicia. Por lo mismo queda excluido de la presencia de Dios. Cuando lo vimos en estudios anteriores, la posición imputada, ¿no? ¿Se acuerda? Y la posición real, ¿no?, del ser humano, la condición del ser humano. La posición real, que tenemos parte buena y parte mala, todos los hombres. Aún el mayor criminal tiene algo de bueno, ¿no? Y el mejor hombre tiene algo de malo. Esa es la realidad. Diferente porcentaje, algunos más malos, otros más buenos. Esa es la posición real. Pero ¿qué hace Dios para no tener un conflicto de que entre pecado en el cielo, allá no entra ni sombra de pecado, y para no condenar a alguien que tiene algo de bueno? Dios imputa, es decir, imputar quiere decir le adjudica una posición de todo malo, todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay un justo ni siquiera uno. No es la posición real. Es una posición imputada donde para no, ya lo vimos, yo hasta le hice un gráfico años pasados, ¿no?, que para Dios no ser injusto, condenar a alguien que tiene alguito de bueno,
y mandar al cielo a alguien que tiene alguito de malo. Entonces imputa, todos pecaron. Ahora, los que aceptan a Cristo, los que vienen a la redención, también no es la posición real de los cristianos, porque también los cristianos tenemos algo, hacemos algo malo, tenemos algo de malo. Dice que no tiene pecado es mentiroso y lo hace a Dios mentiroso. Aún los cristianos tenemos falla. Pero Dios, esa sería la posición real de todos los cristianos. Pero Dios nos imputa todo bueno. Nos imputa la justicia de Cristo y nos dice todos fueron perdonados, todos fueron justificados y todos se van al cielo. ¿No? También es una posición imputada, no es la real. La real que hay cristianos mentirosos, cristianos con mal carácter, cristianos airados, cristianos que son deshonestos, pero Dios dice, tiene a Cristo, todo es bueno. Que lo que tenemos nosotros ejercitar cuando tratamos con nuestros hermanos, no mirar la paja en el ojo de nuestro hermano, sino mirar que el Señor le imputó todo bueno, como lo hizo conmigo, lo hizo con el más humilde cristiano, el más chiquitito. Que dijo Dios, tiene a Cristo, todo bueno. Tiene a Cristo, se va para el cielo. Tiene a Cristo, es salvo. Entonces vamos a tener que tener la misma filosofía y no mirar el defecto de la hermandad, sino mirar que si tiene a Cristo, es mi hermano y va a estar en el cielo conmigo, ¿no? Quizás tiene mal carácter, quizás miente, quizás es deshonesto, quizás no tiene amor de Dios. Pero al recibir a Cristo, el Señor le imputó la justicia de Dios. Entonces se va para el cielo. ¿Entendemos esto? Se entiende, ¿no? Quiere Bien. decir que Dios nos mira a través de Jesucristo. Dios le mira a través de Jesucristo. Por eso decimos por los méritos de Cristo. Oramos en los méritos de Cristo, ¿no? Reprendemos un demonio en los méritos de Cristo. Nos vamos al cielo en los méritos de Cristo. Nos imputó la justicia de Cristo a nosotros, ¿no? Por eso dice el Hebreos, nos convenía, ¿no? Nos convenía ese tipo de sacerdocio, ¿no? Inmutable, un sacerdocio que no tiene defecto, es un sacerdocio que no termina porque no está sujeto a muerte. Nos convenía. Porque si íbamos nosotros a querer por nuestra justicia poder entrar, el 90% no íbamos a entrar nunca. Entonces tenemos la posición imputada por Cristo, la justicia imputada de Cristo, la autoridad de Cristo, todo en Cristo. Ahora, salga de Cristo, está frito. ¿Entiende? Entonces, por eso se dice, cuando oramos al Padre en el nombre de Cristo. Cristo es el pase, la sube. No viaja en el tren, no viaja en el colectivo, si no tiene la sube. Bueno, Cristo es nuestra sube, nuestro pasaporte, no sé cómo le quieras llamar. Por eso dice la puerta, el camino, la verdad, la vida. Es Cristo. Entonces, para orar en el nombre de Cristo. Para recibir fuerza en el nombre de Cristo. Para levantarnos en el nombre de Cristo. Para tener salud en el nombre de Cristo. Es decir, que todo lo que Cristo logró se nos atribuye a los que creemos en Él. ¿No? Recibimos, nos apropiamos de su justicia. Cuando nosotros oramos, el Señor mira a través de las heridas de Cristo, a través de la cruz nos escucha. Entonces, nos escucha porque Cristo es nuestro intercesor, no el puente, ¿no? Es nuestro abogado. ¿Cuántos textos que hay que nos hablan de ese mediador? Y esto no lo hizo María, no lo hizo Cayetano, no lo hizo Pedro, no lo hicieron testigos de Jehová, no lo hicieron los evangélicos, no lo hicieron los pastores, no lo hicieron los apóstoles. Cristo Jesús es el único puente, mediador,
¿no? Entre Dios y los hombres. Bien, las columnas, estas columnas que usted ve acá, no la tengo más ampliada para verla en detalle. Son las columnas que formaban la pared, eran columnas de bronce. Nos hablan de Cristo que llevó el juicio por nuestro pecado, porque bronce habla de juicio. El bronce, el altar, el primer elemento que encontramos al cruzar la puerta es el altar de bronce, donde se quemaban los sacrificios, y era madera revestida en bronce por dentro y por fuera. ¿Por qué bronce? Porque bronce habla de juicio, ¿no? Entonces las columnas eran de bronce, lo que significa el juicio de nuestros pecados. Yo digo que el cristiano tiene varios juicios que pasar a lo largo de su vida. Hay uno que se llama el tribunal de Cristo, ¿no? Pero el primero que nos encontramos en la vida cristiana es la cruz. Ahí fueron juzgados nuestras maldades, nuestras transgresiones se juzgaron en la cruz. Y fuimos absueltos al creer, al recibir a Cristo, fuimos absueltos. Ni una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primer juicio, nos absolvió de la condenación, nos absolvió de la muerte. Ahora después tenemos un juicio particular que hacemos todos los meses cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor. Dice el apóstol en la enseñanza: juzgaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos, para no ser castigados por el Señor. Entonces es un juicio que yo tengo que hacer todos los meses. Es un juicio con mi conciencia delante de Dios. Es donde pido perdón, es donde perdono, donde me reconozco y donde comienzo otro periodo nuevo hasta la próxima Santa Cena del Señor. Es un juicio particular que hace el creyente, ¿no? Luego, cuando el Señor nos levanta antes de la boda del Cordero, va a aparecer el tribunal de Cristo. Este juicio, este tribunal, vamos a decir así, lo preside el Señor y es con la iglesia únicamente. No va a haber ángeles, no va a haber incrédulos, no va a haber ninguno de otra calidad o de otra categoría. Solamente la iglesia en privado con Cristo. Yo sigo que es una especie, aunque la mayoría de la iglesia perdieron, pero nosotros estamos manteniendo todavía una especie de conferencia. Nosotros tenemos todos los días Santa Cena, conferencia. No entra ninguna persona del mundo, no entra ningún familiar ni amigo. Solo la iglesia en lo que hace la mesa del Señor y nosotros llamamos conferencia. El pastor en ministerio con la iglesia. Que es bíblico porque cuando el Señor celebra la cena no la hacen pública. Podía haberla hecho en la plaza de Jerusalén, podía haberla hecho en la montaña de los Olivos, podía haberla hecho en tantos lugares, a la orilla del mar, como él solía juntar las multitudes. No, dice él y sus discípulos. No, dijo, prepara un lugar a donde iba a celebrar la última Pascua y la primera Santa Cena. Pero no había enfermo, no había atormentado, no había simpatizantes, no había seguidores. Era él y sus discípulos a partir el pan. Entonces las Santa Cena que se celebran en los estadios, en lugares públicos, esas Santas Cenas multitudinarias, no son bíblicas. No deberían. Santa Cena tiene que ser privada del Señor y su pueblo, porque es una sombra del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero no va a haber incrédulos. En la boda del Cordero no va a haber ángeles caídos. En la boda del Cordero no va a haber blasfemos, idólatras. En la boda del Cordero va a ser el Señor y la iglesia. Y el tribunal de Cristo es la iglesia y el Señor. Eso precede a las bodas.
yo digo una conferencia, una reunión privada, que no va a ser para condenación, pero sí va a ser para exhortación y para galardones. Allí el Señor va a dar los galardones, las recompensas. Por eso dice en Apocalipsis que el Señor viene en su galardón con él. ¿No? Ahí va a galardonar, dar las coronas a los fieles, a los que batallaron, a los que trabajaron en la obra. Repartirá las coronas, los galardones, los premios, galardones premios. Las alabanzas, póngale. A los que fueron fieles. Pero también va a haber, yo digo, va a ser la única ocasión que va a haber lágrimas en el cielo. O la última oportunidad en que va a haber lágrimas en el cielo. Porque muchos creyentes se va a presentar lo que no hicieron, lo que hicieron mal, las desobediencias. ¿Cómo hacemos en la conferencia? La conferencia nosotros tratamos disciplina, tratamos correcciones, puntos que hay de doctrina. Por eso no invitamos a la gente del mundo, porque la gente del mundo no puede entender este mecanismo. No conoce a Cristo, no se convirtió nunca. ¿Cómo va a entender de disciplina, de exhortación, de decisiones que se toman, que hace a la marcha de la obra? No pueden entenderlo nunca. No, porque ni siquiera nacieron de nuevo. Tienen que primero nacer de nuevo para tener vida espiritual y entender, ¿no?, por qué hay que corregir en la iglesia, por qué hay que exhortar en la iglesia. Los carnales, incluso dentro de los creyentes, los carnales son los que se enojan, los que piden después perdón el mes que viene al pastor porque salen ofendidos. Porque son carnales, entonces las cosas espirituales no se pueden entender en la carne. Tiene que ser espiritual para entender lo espiritual. Porque lo espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. Ahora el carnal es que se ofende, se enoja. Porque todavía no nació la vida espiritual en él, está en la carne. Y la carne se levanta, la carne... No le gusta que le reten, no le gusta que le exhorten, no le gusta que le corrijan, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, aún dentro del seno del cuerpo de Cristo, usted sabe que las conferencias, la Santa Cena, hay gente que sale ofendida, ¿no? Me hacían una pregunta en Sol y Verde, ¿no?, que tuve bastante dificultad para contestar. Y esa pregunta, ¿quién la hizo? Un carnal. Referente a un pastor que recibimos, le dimos un anexo y después le tuvimos que sacar, ¿no? Y perdimos la iglesia por ese movimiento. Me preguntaba por qué le recibieron y le dieron una iglesia y después lo sacaron. Es una pregunta netamente de churrasco de cuadril o de bola de lomo, carnal. Porque una persona espiritual entiende cuál fue el proceso, cuál fue las decisiones y por qué se hizo lo que se hizo y por qué pasamos lo que pasamos. Una persona espiritual no necesita que se le explique eso. Eso ha pasado a lo largo de la vida de la iglesia. Yo le puedo contar en los 50 y tantos años que tenemos de ministerio, cuántas veces nos ha tocado, ¿no? Siervos de Dios que empezaron bien y terminaron mal, o usted se olvida que es lo que yo suelo decir siempre, no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Empezar todo empiezan bien. ¿Por qué? El amor de Dios, porque conocen algo que no conocían, porque Cristo le da gozo, le da paz. Empezar arrancan todo bien. El tema es cómo terminamos. Que arrancar empieza la maravilla, todos hemos empezado bien. Pero después nos desinflamos, nos desanimamos, nos tienta el diablo, pecamos, no arreglamos, dejamos la puerta abierta y cuando queremos acordar estamos en desparramo completo, que a veces hasta perjudica a la iglesia,
porque no es lo mismo un hermano sentado allá en la banca que se desparrame, a que se desparrame un anciano, un diácono, un pastor. Se lleva todo puesto. No, pues no es lo mismo que vuelvo a decir, Andreita se desparramó porque no veló. Bueno, le corregimos, le disciplinamos, se restaurará. Pero ¿qué tal un Pablo que se me desparrama, un Marcelino que se me desparrama, pastores de la iglesia? Yo mismo que me desparramo. Pero miren, el sábado estaban rescatando un gato allá en el balcón del vecino. Bueno, ni el gato queda, cuando el pastor. Tal gato se manda a la muda. Dice que subieron a agarrar el gato saltó para el vecino, gato de la vecina. Bueno, si había un gato en el templo, desapareció el gato. ¿No? Por la influencia, porque es un siervo de Dios, porque es un hombre que predica, que enseña. No es lo mismo que uno que se sienta en el banco y no tiene ninguna participación o responsabilidad, ¿no? Entonces, vuelvo a decirle, ¿no? Por eso la conferencia no dejamos entrar a personas nuevas, porque sería para confundirle, sería para turbarle, porque no van a entender cómo se maneja la iglesia, no van a entender que ni siquiera el tema de la disciplina, no van a entender. Tiene que ser espiritual para entender esas cosas. Ya les digo, ni siquiera en los que son miembros son todos espirituales. Porque cuando hacemos su trabajo de vigilia, surgen las preguntas que manifiestan. No sé quién la hizo, porque son anónimas, ¿no? Pero manifiesta la carne, ¿no? Porque si es una persona espiritual, sabe que es necesario la corrección. Sabe que la Biblia dice, quitá ese perverso entre vosotros. Debería tener duelo por ese que se acuesta con la madrastra. Corintio. ¿No? Debería tener duelo, es decir, no alegrarte del amor de Dios y que pobrecito el hermano se enamoró de la madrastra. ¿Qué cree? Lo consentían y lo tenían en Corintio. Y Pablo dice, saquen ese perverso de medio de ustedes. No andaba con vuelta, tírenle la oreja, no le dejen trabajar, que se siente en el banco. No, quita ese perverso de medio de vosotros. Cuando Himeneo y Alejandro, ¿no?, se levantaron contra Pablo, dice, los entregué a Satanás. ¿No dice así la Biblia en Timoteo? Amén. No le di un chirlo, le tiré la oreja para que se porten bien. Los entregué a Satanás para muerte de la carne. ¿Para qué? Para que el diablo los mate. ¿En muerte de la carne qué? Para que el diablo los mate. ¿Y la misericordia? ¿Y el amor de Dios? ¿Dónde está? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hermano. Primera de Corintios, sí, en el capítulo 2, sí, en el versículo 3, a ver si usted me ayuda, habla de los tres tipos de personas que hay dentro de la iglesia: carnal, natural y espiritual. Sí. Entonces, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, es importantísimo, porque hay reuniones de ministerio donde se invita a una persona que no tiene ni lo natural ni lo carnal, y después se transforma en una, ¿no? Pero Corintio advierte a los pastores, sobre todo, los tres tipos de personas que hay, ¿no? Y ahí dice qué significa cada una de esas. Claro, nosotros, por ejemplo, en las conferencias mensuales, el sábado anterior tenemos reunión de ministerio. Esa reunión de ministerio implica a los presbíteros, los evangelistas y los pastores. Cuando yo comencé, que era un evangelista, me habían consagrado evangelista, y la obra comenzaba, yo me reunía con los diáconos, porque no había. Mis compañeros eran diáconos en prueba, diáconos. Entonces, para tener una especie de consejería,
y no transformarlo en una monarquía, me reunía con los diáconos. Ahora, cuando la iglesia creció y ya se llamaron ancianos, yo me reunía con los ancianos, ¿no? Porque ya los diáconos quedaron afuera. Seguía habiendo diáconos, pero los diáconos los dejé fuera y me reuní con los ancianos. Dice, ¿y por qué no invita a los diáconos? Es porque por ahí hay algún carnal ahí que no tiene madurez, neófito, porque la palabra del Señor dice que no se debe apartar al ministerio un neófito. Neófito es nuevo en la fe. No, tiene que ser maduro, porque si no es maduro es un grano en el dedo gordo del pie, porque no entiende, porque es conflictivo, porque va a discutir, porque va a cuestionar, y va a salir de ahí y llevar toda la murmuración al pueblo. ¿Por qué prohibimos la murmuración? Porque hay temas que no lo puede digerir el miembro. No tiene el estómago preparado, se empacha. No todos, porque son miembros, tienen el estómago preparado para toda comida. 2 días mi hijo me había traído un pedacito de lechón. Lo hizo al horno. Yo comí abundantemente, mi señora comió, al otro día estaba mi señora pata para arriba. Con chofitol, con no sé qué, para el hígado, buscapina y qué sé yo qué, y ahora está comiendo verdurita. Claro, ella, por la medicación, el cáncer, tiene problema de hígado graso, no puede comer cualquier cosa. No aguanta el estómago y después tapa arriba. Y lo mismo espiritualmente en la iglesia, no todos pueden comer la comida que comemos los siervos de Dios, porque hay temas, en alguna oportunidad me tocó hacer, que yo no dejé entrar a los ancianos a la reunión del ministerio, llamé solo a los pastores. Ahí está Pablo, pregúntele. Hubo temas que ocurrieron acá, que yo me tuve que reunir con los 3 pastores que hay. Y dejé afuera a todos los ancianos. ¿No? ¿Por qué motivo? No digo que tenga un anciano carnal, espero que no. Creo que no. Pero muchos de los ancianos todavía no tienen madurez para escuchar ciertos temas y poder opinar o poder cargar esa carga. ¿No? ¿Por qué le suspendimos a Facundo? Le consagramos hace poquito y ahora está suspendido. No pecó Facundo, muy buen hermano. Pero tiene un problema familiar, un problema de matrimonio. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos la carga del ministerio. No es que yo le estoy disciplinando porque es un mal hermano, un mal testimonio. Tiene un excelente testimonio, un hermano obediente, sujeto. Pero como tiene que lidiar con un problema interno familiar, le alivianamos el peso sacándolo del ministerio. No se tiene que ocupar de una responsabilidad ministerial porque está suspendido. Entonces ahora él se puede enfocar en el problema interno que él tiene y resolver ese problema, porque si no lo resuelve, se funde. Cuando el diablo entra dentro de la familia, si yo no resuelvo, tarde o temprano explota todo y tengo que largar el ministerio porque se me quebró el matrimonio, se me quebró la familia, vaya a saber lo que me pasa. Entonces, es bueno, y lo hemos hecho con Marcelino en su momento, pastor de la iglesia, años estuvo en el banco sentado. Lo he hecho con Julio, que ya está con el Señor, que era uno de mis primeros ancianos. Estuvo años en el banco. ¿Por qué estuvo años en el banco? Porque tenía problemas matrimoniales, familiares, con los hijos, con la mujer. Entonces, le saco el peso del ministerio de ancianos para que él se ocupe, se enfoque en su matrimonio, en sus hijos, en su familia, resuelva eso, y cuando resuelve vuelve al ministerio tranquilito. ¿Me entiende? Si yo le dejo
la carga del ministerio y le dejo la guerra de Ucrania dentro de la casa. El soldado para pelear no puede ir con la mochila, con los víveres, con la cantimplora, con el agua, con la bolsa de dormir, con todo. No, eso lo dejan en la trinchera porque tiene que correr, y tiene que tirarse al suelo y tiene que trepar. ¿Y cómo va a hacer con esa mochila en la espalda? Entonces el soldado tiene la mochila porque en alguna hora va a tener que comer y dormir, pero no pelea con la mochila. ¿Me entiende? A ver si entiende el tema. Entonces, dentro del ministerio también hay situaciones donde hay que considerar si es nuevo, hay que considerar si va a ser maduro para enfrentar ese tema, si tiene experiencia, ¿no? Porque muchas veces un anciano no alcanzó a tener la experiencia y la madurez en algunos temas y termina escandalizado. Si todos los temas que nosotros tratamos los exponemos a los miembros, los murmuradores y los chismosos que salen del ministerio, si yo lo descubro, lo disciplino. Los hermanos me conocen. Ni a las esposas le digo que le lleve la carga. Yo a mi esposa hay muchas cosas que mi esposa no sabe. Pues, ¿para qué le voy a cargar con un tema que no le edifica, que no le bendice, que le va a turbar, que le va a quitar el sueño? ¿Para qué? El hombre, el que es obrero, ponga el hombro y lleve la carga y quede quieto, ¿no? Porque la mujer es el vaso más frágil. Entonces, yo cuando alguno del ministerio sale con el tema fuera del ministerio y yo lo descubro, lo suspendo. Porque son temas que si va al pueblo, turba, confunde, trastorna. Porque hay gente que no sabe cerrar la boca y le cuenta a la hermanita y le cuenta al hermanito. Cuando quiere acordar, la iglesia está prendida a fuego. Porque, vuelvo a decir, hay temas que no lo puede manejar el miembro, a veces ni los diáconos, a veces ni los ancianos. Temas muy complicados, ¿no? Y si uno funciona como tiene que funcionar el modelo bíblico, se resuelve. Pasó la tormenta, la iglesia continúa, no tenemos que sufrir pérdida, ¿no? Si no manejamos como tenemos que manejar con prudencia, cuando queremos acordar, una familia se va para acá, otra familia se va a otra iglesia, la otra familia no viene más, y tenemos un desbande por los murmuradores que no saben cerrar la boca. No sabe que el pastor fulano se enamoró de la hermanita, ¿no? Y empieza. ¿Cómo se levanta ese hombre? Aún si que fuera cierto. Si un día se quiere restaurar ese hombre, ¿cómo se restaura? Se restaura más. Que agarre la mochila y se vaya para Ushuaia a ver si, a donde no lo conoce nadie. Pero en Buenos Aires no se levanta más. Porque está en la boca de toda la congregación. Lo destripan. Imagínense. No, le engañó a la esposa, se enamoró de fulano, cayó en un adulterio. No levanta más la cabeza, lo eliminan, lo cuelgan. A mí me han querido colgar por menos que nada. Zafé de la horca corriendo. A veces corté la soga para no morir ahogado. Y nunca caí en pecado, ni nunca estuve en un fraude, nunca estuve en algo deshonesto, pero por algo que usted no hizo como le parece a la gente, lo crucifican. Y vuelvo a decir, no soy un pastor advenedizo que no me conoce, que hace 3 años está frente a la iglesia. Hace 47 años en este ministerio, ¿no? La hermana Nancy, que hoy es mi secretaria, era una bebé. La dediqué al Señor cuando la mamá la dio a luz. Y así le puedo contar, ¿no? Entonces, poner en jaque, poner en tela de juicio
¿no? A un hombre, un pastor, un anciano que está, o como Mario, que está con nosotros hace 40 años, Marcelino, está con nosotros 45 años, no sé cuánto, ¿no? Le conocemos con maña y todo. ¿Me entiende? No me importa las murmuraciones y los chismes, pero sí sabemos de cuando empezó que se convirtió hasta hoy que es un pastor. Entonces tiene que haber fundamento para una acusación, para la horca. Tiene que haber testigo, tiene que haber, ¿no es cierto?, un juicio justo a donde comprobemos verdaderamente que su maldad y entonces después llévelo a la horca. Pero a veces dice, ¿qué de boca de ganso, de chisme? Están preparando la soga y buscando el árbol para ahorcarlo, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo, que no se puede tratar los temas abiertamente. Por ese mismo motivo va a haber un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo. No va a haber ninguno de afuera. La iglesia y el Señor. La iglesia y el pastor. Ninguno de afuera, ningún invitado. No. Y ahí el Señor va a sacar a luz, porque tiene registro de todo, intenciones, acciones, palabras, todo va a ser presentado a nivel de la iglesia. Y va a haber lágrimas, va a haber arrepentimiento, pero gracias al Señor ninguno va a ser excluido, ninguno va a ser condenado. Ese se llama el Tribunal de Cristo, ¿no? Entonces hay varios juicios: el juicio de la cruz, el juicio personal cada Santa Cena y el juicio del Tribunal de Cristo. Y luego viene otro juicio, pero no es para nosotros. Ahí nosotros seremos tribunal. La iglesia estará en el tribunal, detrás del trono blanco, no delante. Porque eso dice Daniel cuando vio el trono blanco, millares de millares le servían. Y millones de millones comparecían delante de él. Los que le servían son los fieles, la iglesia, los ángeles obedientes, esos están detrás del estrado. Como los tribunales acá en la tierra, hay un estrado, está el jurado, están los abogados, los fiscales, está todo ahí, ¿no? Y después está la tribuna, la gente testigo, y después están los que compadecen delante del juez. Bueno, así va a ser. Millones de millones compadecen y millares de millares les sirven. La iglesia va a estar componiendo el tribunal. Y allí compadecen los que compadecen. Ninguno es para ser salvo, sino para justificar su condena, justificar sus delitos. Y que ninguno diga, Dios es injusto, yo no merezco estar acá. Entonces el Señor va a justificar las condenas. Ahí también se va a condenar a los ángeles caídos. Ahí también se va a condenar a Satanás. Se va a mostrar la culpabilidad porque ya son convictos. Los ángeles caídos ya son convictos, Satanás ya es convicto. Bueno, él presentará sus argumentos, porque se rebeló, porque hizo lo que hizo. Y el Señor presentará sus argumentos para justificar la condena al lago de fuego y azufre. Ese es el juicio del trono blanco, ¿no? Pero ahí nosotros alégrese porque vamos como tribunal, como jurado vamos, no vamos a compadecer. Bien, seguimos adelante, ¿no? El poquito de tiempo que queda. Bien, ahí vemos las columnas se sostenían sobre basas de bronce. Después, si termina el estudio y quiere pasar a verlas, acá se ve el detalle que abajo había una plataforma de bronce fundido a donde calzaban las columnas. Lo mismo después vamos a ver acá en el armazón del santuario, para sostener las paredes, para sostener las columnas, arriba de la arena se fundía una basa de bronce con el encastre a donde calzaban las columnas, ¿vio?
Y esas columnas tenían tensores, tenían sogas con estacas también que se clavaban en la tierra, porque si no el viento se levantaba todo eso, llevaba todo eso. Ve que tienen las estacas que tensaban ese cerco, ¿no? Lo mismo el tabernáculo, también tiene, usted va a ver estacas y tensores, ¿no? Que tensaban toda la tienda para que quedara firme. Todo eso tiene un significado. Primeramente, las basas de bronce que sostenían las columnas para que no se movieran del lugar, simboliza el creyente edificado sobre Cristo, ¿no? Sobre la obra perfecta de Cristo. La justicia de Dios ha sido satisfecha, ¿no es cierto? Y el hombre puede decir, como el Salmo 34, cantad a Jehová a nosotros su santo y celebrar la memoria de su santidad, ¿no? Porque la justicia de Dios nos fue atribuida. Ese es el fundamento de bronce. No hay otro fundamento a donde el creyente esté seguro. El significado de este tipo es el bronce del juicio o la vindicación de la santidad de Dios por medio del juicio del pecado. Por medio que el pecado fue juzgado, esa base de bronce habla de la justicia de Dios, a donde el creyente se puede parar para servir a Dios, para, ¿no es cierto?, estar en este mundo, congregar y tener la esperanza de un día ir con el Señor. La estabilidad. Vamos a ver el número 3, 36 y 37. Ahí habla de esa estabilidad, número 36. A ver. No, número 3. El versículo es el 36 y el 37. Número 3. 36 y 37. Dice así. A cargo de los hijos de Merarí estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Las columnas en derredor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Había un encargado de este material. Bueno, cada material que formaba el tabernáculo estaba a cargo de individuos designados. Este individuo estaba a cargo de las estacas, de las cuerdas, de todo lo que hacía las columnas del atrio exterior, que servían para sostener las cortinas y darle firmeza. Así también el creyente puede contar que son las promesas de Dios las cuales le van a dar estabilidad a su experiencia cristiana. ¿Cuáles son nuestras estacas? ¿Cuáles son nuestras cuerdas? Que nos sostienen firmes, derechos, ¿no es cierto?, en la fe, son las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son esas cuerdas, ¿no? Mire que dice en Números 21:9. Números 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de metal, la puso sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Tenía un auxilio, tenía un método de salvación del veneno de la serpiente. Juan 3:14, también leemos esto mismo. Juan capítulo 3, versículo 14, que dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que daba firmeza al pueblo de Israel eran las promesas. Promesa de salud, promesa de vida, que ahora nos dice Juan, así como se levantó en el mástil de la bandera aquella serpiente de bronce, así Cristo es levantado, ¿no? Eso es lo que nos sostiene a los creyentes hoy, ¿no? Vamos a leer Romanos 14:4.
Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? ¿Para su señor está en pie o cae? Mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmar. Está diciendo que es lo que afirma al hombre el Señor. Las estacas, las cuerdas que afirmaban esas columnas, que sostenían las cortinas, ¿no? Son símbolo de la firmeza de la palabra, de las promesas de Dios para nosotros. Esas son nuestras cuerdas que nos sostienen de pie. Leemos en Juan 10, 28, 30. Juan 10, versículo 28 al 30. Yo le doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, una cosa son. Está hablando de una firmeza, ¿no? La promesa del Señor. Que aquel que está en Cristo, Cristo le sostendrá. Nadie le va a arrebatar de las manos del Señor, ¿no? Es el símbolo de estacas y cuerdas que sostenían esa columna de pie. Amén, ese es el significado. Allí en Números hace referencia a las estacas y cuerdas que servían para sostener las cortinas, darle firmeza. Así también el creyente puede contar que con las promesas de Dios va a tener estabilidad en su experiencia cristiana. Algunas de esas estacas son, ya las hemos mencionado. Podemos ver por último Colosenses 3:3. Ahí tenemos otra de las promesas de Dios, pero Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice así: porque muerto soy y vuestra vida está escondida en Cristo y en Dios, que es Dios. Muerto soy, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que hay una promesa de protección, promesa de seguridad, promesa de estabilidad, promesa de estar firme mientras estemos en las manos del Señor. Nada nos puede arrebatar de la mano del Señor, ¿no? Esas son nuestras estacas, ¿no? Que nos mantienen en la fe sin que haya viento que nos mueva, ¿no? Y esas columnas estaban aseguradas de esa manera. Bien, hasta acá nos quedamos. Vamos luego el próximo lunes a seguir mirando, porque nos falta ver todavía algunas cosas que hace a ese cerco, ¿no? A ese patio exterior. Y después vamos a entrar, vamos a enfocarnos en la puerta, vamos a cruzar la puerta y vamos a ir avanzando hasta entrar en el santuario mismo, ¿no? Pero por ahora estamos todavía dando la vuelta alrededor. Bien, hermano, ponemos de pie, damos gracias al Señor, Dios le bendiga. Gracias por estar, por acompañarnos. El material lo tiene Nancy, la secretaria, para darle o para enviarle por las redes o por WhatsApp. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo lunes, por lo menos de parte mía. Ahora viene el pastor Pablo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Esta noche hemos compartido este tiempo acá en tu presencia, mirando la palabra, mirando, Señor, todas estas maravillas del antiguo pacto, del tiempo de la ley. Señor, que a veces pensamos no tiene nada que ver con la gracia, eso era para antes. Estamos, Señor, viendo la revelación, que toda la Escritura es para nosotros. Lo que está escrito desde antes y lo que fue escrito luego. Amado Señor, simplemente te pedimos entendimiento y sabiduría. Lo que no podemos expresar, que tú lo hagas en cada corazón. Ahora bendice a los hermanos de la red y guárdalo donde quiera se encuentren. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.